Rubén Hernández Ruiz, docente universitario desde 1980, ingeniero naval, doctor en educación, posgrado en formación de formadores, administración educativa y desarrollo cognitivo. Tenga la más cordial de las bienvenidas. Gracias. Pues me da gusto estar con ustedes, sobre todo porque son ingenieros, que es una profesión que desarrollé durante muchos años. Y bueno, también me da gusto que estén interesados en la lectoescritura como medio de comunicación. Eh, Al respecto, pues hay muchos mitos. Uno de ellos es que los ingenieros no sabemos escribir, que tenemos muchas faltas de ortografía. Eso es visto de fuera, pero como ingenieros, pues a veces pensamos que no necesitamos escribir bien, que con saber hacer cálculos o saber tratar con los obreros, con los peones, es suficiente. Incluso se nos ha tachado a los ingenieros de ser fríos, de no tener sentimientos, de ser mandones, ¿no? Dar órdenes y se hace, y si no lo haces bien, pues no me sirves, te cambio, te corro, contrato a otra persona. Esos son mitos. Si bien algunas personas son así, no podemos generalizar. Entonces les voy a hablar al principio de la ingeniería y poco a poco los iré metiendo a la gran importancia, yo diría imprescindible, de saber leer y escribir correctamente. Entonces voy a presentar diapositivas y si nos alcanza el tiempo, pues haremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces proyecto. Bien, ahora están viendo la diapositiva. Bien. Sí, se mira. Ok. Bien, pues le he titulado así, Lectura y Escritura para Ingenieros. Podríamos agregarle un apellido, ¿no? Contada por un ingeniero. Pues yo soy ingeniero naval. Estudié en la Universidad Veracruzana. Ingresé en el 1974 y egresé en el 79. Y bueno, entre otras cosas, después de pues un poco más de 40 años, además de ejercer la ingeniería, pues estoy apoyando a la Universidad Veracruzana en lectura y escritura de textos académicos. Esa es una materia que yo imparto. Y pensamiento crítico y solución de problemas, esa es otra materia. Y se preguntarán por qué un ingeniero da esto. Tal vez lectura y escritura podría ser objeto de estudio de los licenciados en letras españolas, o pensamiento crítico para los filósofos, o solución de problemas pues, para los administradores, ¿no? Pues lo cierto es que como ingenieros pensamos de manera crítica y resolvemos problemas. Aquí el problema, o uno de tantos problemas, es que aprendemos a solucionar problemas de otros. No aprendemos a solucionar nuestros propios problemas. Y cuando en esos problemas se involucran las emociones, pues se convierten en conflictos. La escuela no nos enseña a resolver conflictos intrapersonales, es decir, los que está viviendo cada persona, o interpersonales, los que vivimos con otras personas. Y bueno, tampoco nos enseñan a comunicarnos. Pareciera que las matemáticas, los cálculos, los planos son los únicos medios de comunicación. No, también tenemos que leer. De hecho, lo que hemos aprendido
ha sido por la lectura. Y hemos escrito en diversos lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje de la soldadura, el lenguaje de los sistemas eléctricos, electrónicos, en fin, son lenguajes simbólicos, como lo es usar letras y palabras. Supongo que como ingenieros, pues todos recordamos a Isaac Newton. Y en ese recordatorio, pues surge la anécdota que estando debajo de un árbol, le cae una manzana en la cabeza, se le prende el foco y dice, claro, los cuerpos se atraen por eh, la fuerza de gravedad. Bien, sin embargo, pues él era un científico enfocado en la física y en las matemáticas. Entonces la pregunta es, ¿cómo observa una manzana un físico y un matemático, un científico? Por ejemplo, ¿cómo la vería un contador, un administrador, un abogado, un artista, un sociólogo, un ingeniero, un nutriólogo? Seguramente el contador carga y abona, le pone un código de barras, le pone un impuesto. El administrador pues la vende, que pasa por ahí. El abogado pues busca al agresor, quien le golpeó con la manzana. El artista la pinta, le canta. El sociólogo la comparte entre la sociedad, ¿no? El nutriólogo pues ve las propiedades alimenticias. Pero ¿cómo ve una manzana un ingeniero? Pues lo más probable es que le dé una mordida. Sin embargo, su formación de ingeniero le hará voltear hacia arriba y preguntarse cómo le hago para bajar los demás. Y aquí hay otro punto. También conocen a Leonardo da Vinci. Y aquí hay un concepto, multi, inter, trans, transfondo. Es decir, las personas podemos tener todas estas miradas, aún siendo contador, podría pensar como ingeniero, un contador podría pensar como artista, como abogado, como sociólogo. En sus carreras de la Universidad Politécnica, pues veo que tienen ingeniería financiera. Fíjense, ahí se está relacionando el contador con el ingeniero, ¿sí? La pregunta sería, ¿cómo se relaciona nuestro tema, el lectoescritor, con las profesiones que se pueden asociar a través de una manzana? La manzana, alguien dirá, pues es una fruta, no tiene nada que ver con ingeniería, ¿eh? Mucho menos con ingeniería petrolera. Bueno, la lectoescritura es lo que nos permite ser multidisciplinarios, la que nos permite relacionar aspectos. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la ingeniería con la administración? Pues necesitas contratar personal para poder hacer la obra. Necesitas pagar sueldos y salarios. Necesitas tener o cumplir la ley de trabajo, por ejemplo. Alguien dirá, ¿y el artista? Pues mira, yo podría decir que lo que hace el ingeniero son artefactos, es decir, objetos derivados del arte. Y el sociólogo, pues todo lo que hacemos los ingenieros es para servir a algo, a alguien, para servir a la sociedad. Y el nutriólogo, bueno, pues si no eres un ingeniero saludable, no podrás realizar todas las labores que se te han encomendado. Esta anécdota que voy a contar ahora, si no mal recuerdo, la desarrollé por ahí de 1982, 83, que era yo profesor de ingenieros en construcción naval en Mazatlán, Sinaloa. Mi pregunta fue,
más bien la consigna hacia los estudiantes fue: antes de enseñarles a hacer barcos, les voy a enseñar a hacer tortillas. Todo el mundo se ríe de mí. Ese es el tipo de barco que hacíamos en Mazatlán. Es un remolcador que mueve a los petroleros, barcos que van a transportar el petróleo que extraen los ingenieros petroleros, ¿no? ¿Qué tiene que ver un barco con una tortilla? Bueno, pues los mandé a que fueran a comprar tortillas y que de regreso a la siguiente clase me dijeran qué habían visto. Y todos me dijeron, pues, que hacía mucho calor en Mazatlán. Supongo que Paraíso igual, ¿no? Al estar en la costa, pues son lugares muy calurosos, ¿no? Y a las 2 de la tarde que va uno por las tortillas, pues no hay sombra. Se enojaban porque llegaba la comadre y se metía antes a la fila. Les pregunté, ¿se comieron las tortillas? Sí, muy bien. Entonces ahora díganme, ¿cuál es el diámetro de la tortilla? ¿Cuál es el espesor? ¿A qué temperatura está la banda transportadora para que no salgan ni crudas ni quemadas? ¿Qué distancia recorre esa banda? ¿A qué velocidad gira? ¿Cuánto tiempo se lleva la tortilla entre salir como masa, pasa por el molde para hacer el círculo y de ahí hasta que cae lista para la venta? ¿Qué distancia recorre? ¿Qué tiempo? ¿Cuál es el costo unitario de una tortilla? Sabemos cuánto cuesta el kilo y nos quejamos porque ya subió, pero como ingenieros nos comemos 2 órdenes de taco y no calculamos cuál es el costo. Simplemente comemos. Y tampoco nos fijamos en la calidad. ¿Qué pasa si en vez de ser un círculo es un óvalo? ¿Qué pasa si no se coció del todo? ¿Qué pasa si, así como se producen los barcos, se producen las tortillas? Por eso es que yo hablaba de fábrica de tortillas. Si logran ver esta analogía, ustedes como ingenieros, ¿cómo observan la vida? ¿Cómo observan su cotidianidad? ¿Con ojos de ingenieros o con ojos de, eso no tiene nada que ver, eso no viene en el examen, entonces ¿para qué me lo aprendo? Necesitamos aprender a leer el contexto, a leer entre líneas, no precisamente leer en un libro o en un manual, sino leer las señales que nos da la vida. Y la escritura es la interpretación que les damos. Leemos y a partir de allí tomamos acciones. Es acciones como si estuviéramos escribiendo. ¿Qué es lo que escribimos? Nuestra biografía, en este caso, la biografía del ingeniero. Después de este ejercicio, mis estudiantes empezaron a observar como ingenieros. Observaban, en el caso de los barcos, una soldadura en las placas de acero. ¿Y esa soldadura está bien hecha? Pues no sé. ¿Qué necesitas saber para determinar si esa soldadura para unir placas es adecuada? Pues no sé, pues ponte a leer. Aquí están las normas de soldadura del AWS, aquí están los símbolos, aquí están los planos, lee. Y la escritura pues está en el cómo interpreto eso, cómo lo expreso. Normalmente la escritura la referimos a una expresión escrita en papel, en pantalla, y no precisamente a una expresión oral. Preferimos muchas veces hablarlo que escribirlo. Y cuando lo queremos escribir, escribimos como lo hablamos, es decir, no ponemos atención a lo que escribimos
para que alguien más lea lo que quise decir, ¿no? Ahí está el concepto, es un artefacto de síntesis, hay que juntar muchas cosas y es de alta inversión, cuestan muy caros los barcos. Ustedes que están cerca de la refinería, ¿no? De Dos Bocas, pues eso es una alta inversión, altísima diría yo, ¿no? Y es una industria de síntesis, todo lo que hay que juntar para poder tener la planta, ¿no? Y luego echarla a trabajar. Y por supuesto, pues allí hay ingeniería electrónica, ¿no? Hay automatización, hay control industrial, pues propiamente es el área de trabajo de los petroleros, ¿no? Pero también entra la agrotecnología, cómo hacer para que toda la extracción del petróleo, normalmente en esas zonas es en alta mar, pero también hay en tierra, cómo hacer que eso no contamine los cultivos, etcétera, etcétera. Y bueno, cómo vender petróleo, ¿no? Comercio internacional y aduanas, ¿no? Es decir, todas las carreras que tienen ustedes allá podrían estar, yo diría, caben en una cáscara de nuez. Regreso al barco. Servicios. ¿Para qué va a servir? Este sirve para remolcar, para empujar, ¿no? Pero requiere una arquitectura. Fíjense, ¿cómo que arquitectura naval? Pues yo soy ingeniero. Pues sí, pero aquí es un espacio habitable donde tienes que determinar dimensiones, alturas, comodidad, sanitarios, alimentación, etcétera. Y este barquito pues se mueve, requiere un motor, requiere una hélice para propulsarse. Aquí está la hélice, ¿no? Y es una estructura de acero. Aquí los ingenieros civiles que estudian estructuras metálicas en un edificio, pues tienen saberes propios para también calcular estructuras de barcos, ¿no? Pero este se mueve en el mar, en el agua, entonces necesitamos ver la relación objeto con el agua dulce o salada, hidrostática, cómo flota, por qué no se hunde, hidrodinámica, qué pasa cuando el barco se mueve, cómo las olas impiden el movimiento, cómo se balancea, cómo se mueve, ¿no? En el automóvil, pues mueves el volante y te vas fijando en los espejos y ahí vas. Aquí el timón y el capitán que está acá en cabina, cómo pueden controlar los movimientos del barco. Y la electricidad y la electrónica, ¿no? Cómo nos vamos a comunicar con puerto, con otro barco, etcétera, ¿no? Entonces requerimos las etapas de diseño, producción y mantenimiento, ¿sí? Diseño, producción y mantenimiento. Y se empieza a poner duro del volante y se para. Por favor, se apagan sus micrófonos. ¿Quién tiene prendido su micrófono? Si es tan amable de apagarlo. Gracias. Esto es para que todos podamos escuchar. Entonces, nuevamente vean cómo aquí está la interdisciplina, la transdisciplina, ¿sí? Sí soy ingeniero, pero fíjate que tengo que ver todo esto. Es que yo no soy experto en mecánica, pues necesitas saber mecánica para poder entender cómo el motor se inserta en un barco. Es que yo no soy electrónico, pues necesitas saber electrónica para poder, ese motor que está aquí abajo pueda ser maniobrado desde acá arriba a distancia. Necesitas controles, ¿no? Eso nos lleva a lo siguiente. En el ámbito académico le llamamos alfabetización académica. ¿Qué tiene que hacer un ingeniero? Pues redactar especificaciones técnicas. Cuando me dijeron, ¿qué barcos vendes? Pues tuve que hacer unas especificaciones técnicas, es decir, la descripción escrita del barco, escrita y gráfica, además de los planos, para decirle al cliente, tu barco es así. Tuvimos que hacer contratos, desde contratar a un obrero, desde contratar a un ingeniero, contratar a una secretaria, contratar a quien iba a pintar el barco, contratar a quien me vendió la hélice, contratar al que me vendió la defensa, etcétera. Contratos.
Comunicados de trabajo. ¿Cómo le digo a la gente que tiene que hacer algo? ¿Cómo le digo al proveedor que está retrasado en su entrega? Necesitábamos hacer requisiciones y cotizaciones. ¿Qué es una requisición? Pues una propuesta. Necesito una bomba de tales características, con tal potencia, tal flujo de, pues en aceite, etcétera. Y una cotización, ¿no? Ir con los proveedores y decirle, a ver, ¿en cuánto me la vendes? ¿Cómo te la voy a pagar? ¿En dónde me la pones? ¿En dónde la pones? Quiere decir si en su almacén o en el mío, ¿no? Protocolos de pruebas. Ya está el barco, ya lléveselo, ¿no? Necesitamos probarlo. ¿Cómo lo vas a probar? Pues que empuje lo que fue diseñado, que tenga la velocidad que fue diseñada, que dé vueltas y no se voltee ni se hunda. Necesitamos redactar protocolos de pruebas. Necesitamos redactar manuales instructivos. ¿Cómo cargar un barco para que no se vaya a voltear? Pues necesitas dar instrucciones, dar un manual. ¿Cómo funciona esto? Aquí está el manual. Es que está en inglés. Ah, pues, ¿acaso no sabe usted inglés? Pues tradúcelo, ¿no? Del inglés al español o del español ahora al inglés, porque tu cliente es extranjero, ¿no? Esto también lo viví, transferencia de tecnología. Me tocó estar en España, ahí no tenía muchos problemas porque hablábamos español, pero cuando fui a Alemania y a Holanda a comprar tecnología para hacer barcos en México, no hablaba yo alemán, ni hablaba holandés, y ellos no hablaban español, entonces nuestro medio de comunicación fue el inglés. Y bueno, como ingeniero uno tiene que hacer publicaciones técnicas. Por ejemplo, cómo se comportan los barcos, lo escribes en un artículo científico, en un artículo técnico, en un artículo de ingeniería, y lo publicas en revistas de ingeniería. Pero también tenía que escribir el reporte del periódico para decir, acabamos de poner al agua, botar el barco se llama, botar, poner a flote un barco. Y eso había que aplaudirlo, había que celebrarlo. Y socialmente pues tenía que salir en televisión y en el periódico. ¿Y quién redacta eso? Pues el ingeniero encargado. También tenemos lo que se llama alfabetización digital. Yo todavía hice cálculos a mano, con regla de cálculo, con computadoras, calculadoras de bolsillo, ¿no? Ya el cálculo asistido por computadora o el diseño de los planos por computadora, pues me tocó cuando apenas estaban entrando las computadoras para hacer esos cálculos, ¿no? Pero ahora ya están. Ahora todo esto ya no se dibuja en el respirador, sino en la pantalla, ¿no? Y sistemas de información. ¿Cómo le digo a la gente qué le toca poner hoy? ¿Cómo le digo al soldador, tiene usted que soldar esto en tanto tiempo? ¿Cómo le digo al mecánico, tal día tiene usted que instalar esta bomba en tal lugar? ¿Cómo le digo cuántas horas se debe llevar? ¿Qué materiales va a utilizar? ¿Cuál debe ser su rendimiento? Por ejemplo, ¿cuántos metros lineales de soldadura debe hacer al día? Pues todo eso lo tengo que escribir en sistemas de información, que pueden ser manuales o, a ver, déjame, gracias. Pueden ser manuales o computarizados. Ahora normalmente son computarizados, ¿no? Entonces también, además de saber la alfabetización académica, leer y escribir, como ingenieros necesitan conocer el lenguaje digital, por eso se le llama alfabetización digital. A veces somos analfabetas, ¿no? A ver, no quiero aquí. Y aquí está la alfabetización en otra lengua, como decía yo, ¿no? Para la transferencia de tecnología.
También tuve oportunidad de estar en Brasil. Y aunque el portugués es muy parecido al español, pues había que aprender portugués y ellos tenían que aprender el español o comunicarnos en inglés, ¿no? Contrato de servicios, manuales instructivos. Esto en otra lengua, en otro idioma, ¿no? En otro idioma. Entonces vean cómo aquí la columna de la derecha les está representando todo lo que se puede hacer con la lectoescritura a partir de la ingeniería. Quiten ese barco y pongan el objeto de estudio de su carrera y vean todas las áreas que implica y todo lo que ustedes tendrán que leer y escribir. Y es muy penoso que antes de firmar un contrato te digan, corrija las faltas de ortografía. Y bueno, vean ahora, ¿no? Pongan ahí el tema de ingeniería y vean cómo la lectoescritura, por un lado, para poder expresarse, y por otro lado, el pensamiento crítico y la solución de problemas. Digamos que esta es la parte de ingeniería, ¿no? Un pensamiento crítico basado en argumentos. ¿Cuáles son mis argumentos? Pues las teorías científicas, las leyes de la física, de la mecánica, de la química, ¿no? Necesito argumentar, sustentar de qué diámetro debe ser la hélice, pues tantos metros. ¿En qué se basa usted para decir que esta es la hélice adecuada y no otra? Pues necesitas justificarlo. El problema es, ¿cuál es la hélice adecuada para este barco? Pues necesitas hacer análisis, hacer cálculos, ¿sí? Argumentar, y entonces ahí está el pensamiento crítico. Pero esto que hiciste acá, ahora lo tienes que expresar. Y entonces, lectura y escritura de textos académicos con pensamiento crítico y solución de problemas. Y en ese proceso te vas a encontrar con lo que aprendiste en la universidad. ¿Fuiste autónomo y autorregulado? ¿O siempre dependiste del profesor para que te dijera si estabas bien o estabas mal? Ah, ya póngame un 6 aunque sea. El 6 en la universidad te puedes salvar, puedes acreditar, puedes tener tu título, lo pegas en la pared, pero a la hora de la hora, a la hora de la verdad, vas a tener que aprender de manera urgente y emergente lo que no aprendiste en el tiempo que se te dio para eso. Entonces la lectura, tu lectura, no es una lectura para hacer la tarea, entregarla y ganarte un punto, 2, sino tienes que hacer una lectura crítica. Un ingeniero que no es crítico no es ingeniero. Y por crítico me estoy refiriendo a lo que dije antes, necesitas justificar tus decisiones. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Eso es un ingeniero criticón. A ver, ingeniero, venga, hagámoslo. No, yo nomás decía. Entonces, ¿por qué criticas cuando no tienes la forma de responder y dar la solución que hace falta para solucionar ese problema? Entonces, necesito leer de manera crítica y escribir de manera argumentativa, es decir, en todo tiempo estar sustentando por qué hiciste lo que hiciste, por qué decidiste lo que decidiste. Y para eso necesitas investigar. Si no sabes algo, pues necesitas investigarlo. No esperar, profe, que no me ha dado las copias, profe, es que no ha pasado el archivo, profe, es que usted no me ha dado esto. Como ingeniero, no, tienes que esperar a que te lo den, necesitas buscarlo, ¿sí? Y para eso necesitas leer. Y entonces entran las emociones y tus conductas. Emociones de, ay, eso no me gusta, ay, eso me choca, ay, mejor para después. Y entonces estamos en el campo de la psicología, que va a afectar cómo lees y cómo escribes y va a afectar cómo piensas y solucionas los problemas. Pero también está la antropología, porque hay una interculturalidad. Interculturalidad se refiere a que la cultura del ingeniero podría ser diferente a la cultura de los trabajadores, podría ser diferente a la cultura de los empresarios que te están contratando para tal o cual proyecto. Y si ese proyecto no se desarrolla en el lugar donde naciste y viviste y aprendiste la cultura de ese lugar, pues tendrás que aprender la cultura de otro lugar
se vuelve intercultural, por lo tanto, allí está la antropología. Y por supuesto, como decía yo antes, ese aprendizaje autónomo y autorregulado que supuestamente desarrollas en la universidad y estudios anteriores, tiene que ver aquí. Lo que no aprendiste en la escuela, lo tienes que aprender ahora. Y entonces viene un autoaprendizaje, tienes que aprender por ti mismo, porque ya no hay escuela. Puedes tomar cursos, pero el curso te puede llevar 3 meses y tú la solución la necesitas en un día, 3 días, en una semana. La lengua, otro idioma, ¿sí? Y la literatura digital, la computadora. Pues vean cómo es todo ese panorama. Nos puede, si no lo desarrollamos adecuadamente, puede llegar a esto. Profe, le envió un mensaje, pues no le he entregado 4 actividades. ¿Me las podría recibir? Ah, fíjense que aquí puso un signo de interrogación, pero no lo puso acá. ¿Por qué? Porque normalmente así se escribe en el WhatsApp. Esto es un error de escritura, no poner un signo aquí. Y eso en un contrato, en una especificación técnica, en una especificación, en un manual, está mal hecho. Te lo van a regresar. ¿Sí? Dice C, este C, normalmente lo acentuamos para distinguirlo como saber, ¿no? Que la información en el curso es extensa, coma, antes de un pero va una coma. Pero en verdad es la materia que más va acentuado, se me ha complicado entender. Fíjense cómo se expresa un chico. En verdad, cuando me dicen en verdad, es algo así como, créame, profesor. Bueno, está bien, entiendo. Entiendo que es complicado para ti aprender esta materia, pero eso justifica el que no aprendas. Y luego vean lo que dice, no quiero estar fuera de la carrera por la materia. Es mi última oportunidad. Última no lo acentúa y oportunidad lo acentúa. Pues chico, por eso es que no apruebas, porque ni siquiera te das cuenta de lo que lees y luego al momento de escribir no eres congruente entre la lectura que leíste y el texto que escribiste. Y vean lo que viene después, el ruego. Le pido, me permita entregárselas. Esta es una esdrújula, va acentuada y ponerme al corriente. ¿Por qué un estudiante ruega al profesor que le ayude? Vean esto. Hay una tarea en específico que me ha impedido avanzar, pues no comprendo algunas partes, tal actividad, ¿no? En donde hay que citar APA. ¿Qué es eso de APA? Y no, qué flojera, ¿no? Pues tienes que citar APA, ¿no? Dice, en este apartado tengo que poner qué estoy presuponiendo. Eso ya lo hice, pero tal cosa no la entiendo. ¿Podría guiarme, por favor, para poder avanzar y entregarle ya mis actividades? Profesor, no puedo avanzar porque no entiendo. Imagínese un ingeniero que le dice a otro ingeniero, es que no puedo avanzar porque no entiendo lo que hay que hacer. Ahí está la autopedagogía. Pues si no sabe usted, no me sirve. Y si no me sirve, para afuera, contrato a otro que sí sepa hacer lo que se requiere. Otro más. Profesor, no entiendo tal actividad, no puedo avanzar, me es muy complicada. Y luego, no quiero reprobar su materia, ayúdeme por favor. En verdad lo estoy intentando. ¿Qué significa para un estudiante en verdad? Como acá, ¿no? En verdad, por aquí está, en verdad. Acá, ¿no? ¿Es suficiente con intentarlo? ¿Es suficiente, profe, tengo 5.9, regáleme una décima para poder acreditar? Es que si no pierdo la carrera, es que si no, uff, esto se lo dices a un ingeniero en plena obra y te dice, no, no me sirve usted. Yo quiero gente que sepa, que haga las cosas bien y a tiempo. Entonces, mi hipótesis es que la falta de estrategias para aprender saberes al mismo tiempo que se lee y se escribe se debe a que uno no sabe preguntar. No sabes atender para comprender.
ni te das cuenta de esas relaciones conforman un sistema ecológico de aprendizaje. Lo que les mostré antes de esta diapositiva, antes de las quejas de mis estudiantes, eran sistemas ecológicos. Unos dependen de otros. Y de aprendizaje en el sentido de, mira, todo esto te tienes que aprender. Imagínense que llego, ¿no?, a la clase, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Leyeron? ¿Leer? ¿Qué había que leer? Usted no dijo. ¿Por qué leer solo cuando el profesor pide leer? ¿Nomás había que leer o había que hacer algo? Porque yo nomás leí. Ajá, explíqueme lo que leyó. Es como si yo le preguntara, ¿cuál es el diámetro de la tortilla? Pues no me fijé. ¿Cómo que no se fijó si acaba de leer? Pues es que no entendí. ¿Por qué no entendiste? Pues porque no comprendiste la importancia de la lectura. Entendiendo la importancia de la lectura, entiendes la importancia del contenido, porque al leerlo lo entiendes y al entenderlo tienes preguntas, soluciona tus preguntas o preguntas nuevas, ¿no? Entonces mi recomendación como ingeniero es que desarrollen las meta habilidades, que religuen lo cognitivo con lo emotivo. Ah, eso está muy difícil, no lo entiendo. Hey, alto, ¿por qué crees que tú no lo entiendes? ¿Por qué crees que es difícil para ti? ¿Por qué generalizas? No se entiende, por lo tanto, no me lo aprendo. Y por lo tanto, si no me lo sé, profe, no me lo pregunte. Y si no me lo... Uf. Necesitan darse cuenta de que se lee y escribe. ¿Qué se lee y escribe? Fíjense, este que no tiene acento y este tiene acento. ¿Y qué hace este acento aquí que no hace acá? Darse cuenta de que se lee y escribe. ¿Qué se lee y escribe? Aquí se está refiriendo al contenido y aquí al acto de leer y escribir. Y esa diferencia la hace un acento. ¿Cómo lees y escribes? ¿Por qué? No, pues es que si no lo hago me bajan puntos. ¿Para qué? Es que si no voy a reprobar. ¿Y cuál es el resultado? No, pues ya me pusieron mi puntito, ya pasé la materia. Ya. ¿Cuál es el resultado cognitivo y emotivo? Pues que a la hora de ejercer tu profesión vas a necesitar aprender lo que no aprendiste en la universidad simplemente porque no te diste cuenta, no ligaste lo cognitivo con lo emotivo. Pensaste que eso nunca lo ibas a usar. ¿Ah? Y si competencias recursivas para seguir aprendiendo a vivir, en este caso a vivir como ingeniero, ¿no? Leyéndose, es una lectura de uno mismo. Tú no estás escrito, no hay libros que hablen de ti, pero tú conoces tu vida. ¿Por qué? Porque tú la has vivido, pero no te observas, no te das cuenta de cómo vives. No te lees, tampoco te haces preguntas. ¿Por qué no entiendo esto? ¿Por qué creo que es mejor dejarlo para mañana? Pues total, tengo 3 días, total, es hasta la semana que entra. ¿Sí? ¿Por qué no en la emoción, que puede ser favorable o desfavorable, te escribes a ti mismo? Es decir, construyes tu biografía, construyes tu vida. Fíjate, lees cómo has vivido y construyes a partir de ahí una nueva experiencia. ¿Cuál es mi recomendación? Que vayas hacia atrás y veas la relación que tenías conforme fuiste creciendo con la lectoescritura. Vean, 1962 yo estaba en primero de primaria. Todas las tardes mi mamá me ponía a leer en voz alta. Tenía que pronunciar claramente y entonar según los signos de puntuación. Fíjense, desde chiquito, desde los 6, 7 años, ya tenía yo que ver con las comas, con los puntos y comas,
con los puntos y seguidos. ¿Sí? Y si no, pues lo vuelves a leer. En segundo, esta es una anécdota que a mí me gusta mucho, porque parece que la maestra nos puso a concursar a otro niño, a mí. El objetivo era ver quién llevaba la bandera. Después de varias pruebas, nos dijo escriban Juárez. Mi compañero escribió, vean que está acentuado, es pronombre, Juárez, con acento en la A, pero con S. Y yo puse Z, pero sin acento en la A. Los dos estábamos equivocados, por lo tanto estábamos empatados, ¿no? Y bueno, esta es la anécdota, que ya no supe si por chaparro o por ignorante, me tocó ser el comandante de la escolta y mi compañero, que era más alto que yo, pues llevó la bandera, supuestamente porque si no, yo la iba a arrastrar en el piso y esos días estaba lloviendo, entonces la bandera se iba a ensuciar. Fíjense, ya no supe si por chaparro o por ignorante, pero no me tocó ser el abanderado. Eso debe haber sido los 7, 8 años. ¿Qué impacto tiene para uno como persona no lograr una meta a esa edad? En tercero o cuarto, dice, llega el director y pregunta, ¿cómo se sabe si un hombre es masculino o femenino? Todo el mundo callado y me dice, a ver, Rubencito, ¿no? Aquí ya tendré yo como, que sería 8, 9 años, tal vez 10. Fácil, mire. Si termina en no, es masculino. Si termina en a, es femenino, por ejemplo, niño o niña. Eso, por supuesto, es una mentalidad de niño de tercero o cuarto año de primaria. ¿Qué pasa ahí? Pues no, el artículo es el que determina el género, el sustantivo, es decir, yo tenía que haber respondido el artículo. Y como niño yo me sabía esta cancioncita que está acá. Las partes de la oración son 9, mucha atención. Artículo y sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo, adverbio y preposición, conjunción e interjección. Tan, tan. Aquí estaba artículo, ¿sí? Es una parte de la oración. Y luego vean, el artículo es esa palabra que se pone delante del nombre para señalar su número y su género también. Aquí estaba. Si yo me sabía esta cancioncita, ¿por qué vine a decir esta tontería? Ahora con el lenguaje inclusivo, ¿no? Que en vez de poner la O o la A, le ponen la E o le ponen una arroba o una X, ¿no? Pues eso lo aprendí. En este disco estaba esa cancioncita y me regalaron ese disco porque escribí un artículo, fíjense, un artículo en Lucero. No, era una composición, antes le llamábamos así, ¿no? ¿Sí? Novedades, el periódico me lo había regalado porque había yo escrito mi composición, un artículo, ¿no? Los animales, ¿no? Estos son los barcos que yo hacía, fui director de esta empresa, estos son los remolcadores que les mostré. Y bueno, vean, en el 79, recién egresado de la facultad, mi jefe me dice, ¿no? Yo le dije a él, son errores de dedo. Y vean lo que me contestó. Dice, no es culpa de la secretaria, tú eres el ingeniero, eres autor y editor. Yo redacto el oficio para que se haga alguna actividad, lo paso a la secretaria, antes usábamos máquina de escribir, soy autor, me apoyo en la secretaria para editar el texto, ella lo transcribe, me lo entrega, yo lo reviso y si hay errores, pido que lo corrijan. Y no lo mando a firma hasta que pasó por el filtro de está bien escrito. Y esto dice, tú eres el ingeniero. ¿Qué significa tú eres el ingeniero? Rubén, lo que no aprendiste en la escuela lo tienes que aprender ahora. ¿Sí?
haciendo una maestría, vean, del 79 al 99, 20 años después, un profesor de proyectos educativos me dice, tienes un grave problema de redacción. Oh. Después de 20 años, ¿sí? Vean aquí 79, esto que les decía que mi mamá me ponía a leer, pues era en el 62. Vean cómo pasa el tiempo y sigo teniendo problemas, ¿no? Mi profesor me dijo, escribe ideas cortas y usa signos de puntuación. Dáselo a leer a alguien. Yo tengo estudiantes que se sientan a la computadora, empiezan a escribir y una vez que creyeron que ya terminaron, ¡pum!, le dan enter. Ni siquiera revisan las marcas que les va dando el Word, donde aquí nos, es un pleonasmo, aquí le falta un acento, esta palabra está mal escrita, porque les urge entregar la tarea, ¿no? Vean aquí, este es un texto que publiqué en el 22. Dice, cuando leí mi texto después de la revisión de estilo, es decir, alguien más me leyó para que no hubiera errores de escritura al momento de publicarlo, cuando me mandan la corrección, vean lo que dije, ese no soy yo no escribo así, ¿por qué me lo cambiaron? Pero después de que lo leo, lo dejo que repose, lo vuelvo a leer, claro, tenían razón, estaba mal escrito. Vean, 2022, de 1962 al 2022, ¿cuántos años han pasado? Y Rubén sigue teniendo errores de escritura, a pesar de que la gente en esos años me ha dicho, cuidado con la redacción, ¿sí? Este era lo que leía yo en primero, oso, ese oso, sea así, sí, sea, así es su oso, ¿no? Y vean, aquí aprendí que hay diferencia entre el sí acentuado y el sí condicional que no lleva acento. Si aprendes a leer con signos de puntuación, entonces tu lectura será fluida, ¿no? ¿Qué hicieron esa gente para ayudarme a leer y escribir? Bueno, pues dice aquí, aprendí a darme cuenta de que yo mismo podía decidir si había leído y escrito bien, si entendía lo que leía y escribía para después contarlo, pasarlo a firma, proyectarlo o publicarlo. Cada contexto fue diferente. Por eso es que tuve que adaptar mi lectoescritura al contexto donde estaba yo viviendo en ese momento. No es lo mismo escribir un proyecto educativo en un posgrado que una especificación técnica para construir un barco. Los dos son textos, pero su tipología textual es diferente. No se escribe igual una especificación técnica que un proyecto educativo. No se escribe igual un reporte de la obra que un artículo científico para una revista de prestigio. Entonces, la metacognición, eso es parte de lo que está originando esta conferencia. ¿Qué significa metacognición? Darse cuenta. ¿Darse cuenta de qué? De cómo piensas, de cómo reaccionas ante las situaciones, de cómo te relacionas con la lectura, de cómo te relacionas con la escritura. Mientras sigas pensando que no importa la ortografía, vas a seguir teniendo faltas de ortografía. Mientras sigas pensando que no importa poner un signo de interrogación antes de la pregunta, mientras sigas pensando o sigas teniendo respuestas, pero me entendiste, ¿no? Sí, sí te entendí, pero está mal escrito. Vean cómo ahí está citado según APA, Burón, 1997, y luego las comillas y la página donde cité, ¿sí?
el conocimiento que tenemos sobre la lectura y las operaciones mentales implicadas en la lectura. Por eso se tiene que ligar la lectoescritura con las habilidades de pensamiento. Es decir, cuando lees y escribes, ¿estás pensando lo que lees y escribes o solamente lees y escribes sin poner atención al contenido ni a la forma en la cual estás escribiendo? Un ingeniero debería poner atención a lo que lee, cómo lo lee y qué hace con lo leído. Y por supuesto, el mismo proceso en la redacción. ¿Sí? Vean, la metaescritura es el conocimiento que tenemos de la escritura y la regulación de lo que pasa mientras leo. Seguramente les ha pasado que empiezan a leer, ¿qué dijo? Y se regresan y vuelven a leer. ¿Qué dijo? Y se vuelven a regresar. ¿Que no te das cuenta que necesitas mejorar tu forma de leer para poder tener mayor comprensión? ¿Sí? Lo mismo, bueno, dice, saber qué se desea conseguir y cómo lograrlo son dos aspectos de la metacognición. ¿Qué deseas conseguir cuando lees un manual? Pues saber cómo operar tal dispositivo. ¿Cómo lograrlo? No sé, a lo mejor les ha pasado con su teléfono celular, compran el celular y antes de leer el manual ya están picándole, ¿no? Y luego, ay, ¿cómo le hago aquí? ¿Ya leíste el manual? No, a ver, lee. Ay, sí, cierto, aquí está. Ay, qué fácil era. Eso le pasa a los ingenieros. Ya quieres echar a operar el motor cuando ni siquiera has leído el manual de cuáles deben ser las precauciones antes de echarlo a andar, ¿no? Implica tener o crear estrategias adecuadas y eficaces de actuación. Necesitas religar lo cognitivo con lo emotivo. Normalmente lo emotivo bloquea lo cognitivo. Implica que una cosa sea saber hacer algo y otra saber cómo proceder cuando no sabemos qué hacer. Y esa es una de las funciones del ingeniero. Saber cómo proceder cuando hay un problema que no se sabe cómo resolver. ¿Y cuál es la solución? Pues ponte a leer. Busca si alguien más ya lo ha hecho o siéntate un momento a imaginar cómo podría resolver algo que todavía no está escrito. Eso les puede servir. Si tienes una duda, transfórmala en pregunta. Si tienes una pregunta, no dudes en responderla por ti mismo. Y vean lo que dice en verde. Antes de angustiarte y hacer alboroto. Profe, es que no entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? Pues desde el principio. Oiga, ya casi está terminando el semestre y usted no entiende desde el principio. Y vean la diferencia entonces entre una duda y una pregunta. Si tienes duda, transforma en pregunta. Y si tienes una pregunta, no dudes en responderla por ti mismo. ¿Cuál es el trasfondo? Pues la duda te paraliza. El ingeniero espera que el jefe le diga qué hacer y mientras pues no hace nada. Ingeniero, la gente está parada, pues que se siente. ¿Qué significa eso? Pues que están sin hacer nada. No avanza el trabajo porque hay algo que está impidiendo que los obreros hagan su trabajo. ¿Por qué? Pues porque algo no se resolvió a tiempo. Porque la gente está esperando que alguien les dé la respuesta y no buscan la respuesta por sí mismo. Vean, la pregunta es activadora. Quien pregunta busca la respuesta por sí mismo, por esa inquietante curiosidad de saber. Un ingeniero que no es curioso espera a que alguien le diga que usted dígame qué hacer y yo lo hago. Coloquialmente decimos, tú di rana y yo brinco.
Parece que cuando comiste tortillas no viste cuál era el diámetro, el espesor, tarara, tarara, ¿sí? Entonces, tomen conciencia de quién son, en dónde están y qué hacen en el mundo. ¿Cómo? Religuen su pensar con el sentir, con el actuar y con la expresión. La expresión puede ser verbal o no verbal. Y en la verbal está la oral y la escrita. Para que las ideas de ingeniero, las soluciones que tú tienes, normalmente siempre se dan por escrito. ¿Cuál es tu táctica? Pues propicia la observación. Observa la tortilla, pero autoobserva tu reacción ante una tortilla. Ay, tengo mucha hambre, ¿no? Y le pones sal o salsita o le pones ahí la carne. Ay, qué rico taco. A ver, estás, lo voy a decir así, comiendo como ingeniero, es decir, te das cuenta de los objetos que manipulas como ingeniero, aunque sea comida. Ay, no, tengo tanta hambre que no estoy pensando en ingeniería. Bueno, ¿en qué momento te puedes sentar o caminar, observar como ingeniero? Solamente cuando viene un examen, solamente cuando tienes que pasar pruebas para que te contraten, solamente cuando ya estés trabajando. Mi respuesta es no. Mi respuesta es todo el tiempo debes observar, autoobservarte como ingeniero. Dejarte observar para que tus profesores, tus jefes puedan apoyarte, ¿sí? Conectarte con el contexto. ¿Qué contexto estás? Pues es un contexto de alta ingeniería, pues entonces no te comportes como estudiante, compórtate como un ingeniero, ¿sí? Ya no puedes hablar como escribes en el chat, tienes que hablar con propiedad de ingeniero, ¿no? Atención enfocada, enfócate en lo que estás haciendo como ingeniero, no te distraigas con otras cosas, ¿no? Aquí ven, hasta está con negritas, ¿no? Darte cuenta, haz preguntas, comprende, discierne. ¿Qué significa esto? Pues toma decisiones. A o B. A. ¿Por qué A y por qué no B? Es decir, ahí está la interrogación y el discernimiento, pero tienes que autorregularte. Ah, no, es que yo digo que esto es así y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Eso no es de un pensador crítico. Escucha la postura del otro, porque el otro cree que debe ser una hélice A y otro ingeniero piensa que debe ser una hélice B, porque no hay concordancia. Pues escucha a uno, escucha al otro y tomas una decisión en el diálogo, en la investigación, en la lectura. Escriban cada quien sus ideas para que las puedan analizar fuera de la charla. Y eso es importante, la actitud. ¿Cuál es tu actitud ante la lectoescritura? ¿Por qué te cuesta trabajo leer? ¿Por qué no quieres leer? ¿Por qué no quieres escribir ni siquiera una carta a alguien diciéndole, ya estoy saliendo de la carrera, ya salí, ahora viene la verdad, ¿no? ¿Qué posturas adoptas? ¿Postura indiferente? No, yo soy ingeniero, a mí no me gusta la literatura, ¿no? A mí solamente me gusta ese tipo de textos. Bueno, está bien. Toma de decisiones y emprendimiento de acciones. Una acción está condicionada a tu decisión y tu decisión a la postura que tomaste. Y la postura que tomaste en función a tu actitud. Y tu actitud es el resultado de lo que piensas y lo que sientes. Entonces, si lo que piensas y sientes respecto a la ley de tu escritura no es adecuada porque no la estás viendo como ingeniero, entonces, ¿cómo van a ser tus acciones? ¿Sí queda claro eso? Bueno, esto lo podemos obviar. Esto también, esto más bien como para profesores, esto también es como para profesores. Ese sería, mira, el problema de la falta de estrategias para aprender al mismo tiempo que se lee y escribe se debe a que no se sabe preguntar, sentir y atender para comprender. Tampoco se sabe darse cuenta de lo que se hace
cómo se ejecuta y qué procede con lo realizado. Podría resolverse al considerar que esas relaciones simultáneas y complejas, complejo no es sinónimo de complicado. Si algo como ingeniero te parece complicado, entonces no estás pensando como ingeniero. Las cosas pueden ser complejas, hay muchas variables que atender, pero si logras descifrar cómo se relacionan las variables, entonces entenderás lo complejo de la ingeniería, lo complejo del asunto, y quitarás lo complicado de encima. Entonces conforman un sistema ecológico de aprendizaje. Hay muchas variables que están ligadas entre sí a través de lo que lees y a través de lo que escribes. Y proceso de lectura y escritura es la manifestación de cómo aprendes y cómo expresas lo aprendido. Lo que escribes es cómo expresas lo aprendido. Y cómo lo aprendes, pues tienes que leer, ¿no? Desde leer lo que pone el profesor en el pizarrón a lo que está en tus libros, ¿no? Necesitas aprender a preguntar, ¿cuál es el diámetro de la tortilla? A autoobservarte, a desarrollar tu metahabilidad, ¿sí? Saberes transversales. No por ser ingeniero, no digas que no es importante la ortografía. La ortografía es el lenguaje que usamos para comunicarnos. Es transversal a la ingeniería. Si no hubiese habido lenguaje, no habría libros de texto de ingeniería, no habría proyectos de ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo más importante, procura que todo eso le dé sentido y significado a tu vida y a tu aprendizaje. Muchas gracias.